A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Fidel de Médicis Hidalgo para referirse al dictamen sobre educación nutricional. En el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, señor senador. Sí, muchísimas gracias, con su venia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras. Por supuesto que estamos a favor del punto de acuerdo en donde se solicita que se incorpore al currículo de educación de nivel básico el tema de la salud nutrimental para que se evite la obesidad en México, la obesidad infantil principalmente. Sin embargo, tenemos que razonar este asunto, sobre todo porque en el país existen ya en la currícula de educación primaria, de preescolar, primaria y secundaria, hábitos alimenticios. Desde mi visión, por supuesto que el tema no es solamente en ese sentido, porque en los diferentes niveles de educación básica el tema es tratado. Nosotros seguiremos insistiendo que no va a haber educación de calidad si no se alimenta a los infantes de este país. Ese es el asunto. Los niños que asisten a la escuela en México comen o no comen. Niñez es vida, y para poder generar hábitos alimenticios a los niños, sin duda que hay que enseñarles desde el preescolar cómo pueden adquirir estos hábitos, y esto no se puede hacer más que en la práctica. La primera actividad que debiera tener todos los niños de educación básica en México, antes de meterse a las aulas con los maestros, es precisamente desayunar, y que en ese desayuno se le explique al niño de qué está compuesto. Nosotros, lo hemos dicho en muchos foros, añoramos los apoyos que daba el Instituto Nacional de Protección a la Infancia. El primer acto en mi tiempo era el desayuno escolar. ¿En qué consistía? Bueno, consistía en un cuarto de leche. Todos sabemos las proteínas, los minerales, las vitaminas y el compuesto nutricional que tiene este producto elemental de que hoy carecen millones y millones de infantes en este país. Luego, junto a el cuartito de leche, nos daban una torta de jamón endiablado o de queso de puerco. Y revisando las propiedades nutritivas o nutrimentales de este producto, tanto del pan con el trigo y de la incorporación del jamón, bueno, pues completaba la dieta, y luego era obligatoria una fruta, una manzana, una pera, un plátano, y junto a esto una palanqueta de cacahuate, amaranto o ajonjolí. Yo digo, si los niños de México en la actualidad iniciaran la ruta del proceso de enseñanza-aprendizaje en estas condiciones, entonces no tendríamos problemas de diabetes infantil. ¿Y qué requerimos entonces? Que la Secretaría de Educación Pública incorpore con carácter de urgente esta medida a todas las instituciones públicas de educación básica en el país. Es verdaderamente escalofriante las cifras que nos dan instituciones como la CEPAL. La CEPAL dice que este país tiene 60 millones de pobres. De esos 60, 30 millones están en pobreza alimentaria. De esos 30 millones, el 30% son niños. Es decir, estamos hablando de que aproximadamente 10 millones de infantes en este país comen cuando mucho una vez al día.
Sin duda que es importante, compañeros senadores, compañeras senadoras, medidas como la que se están proponiendo en este punto de acuerdo, y coincidimos plenamente, pero no son suficientes. ¿Cómo enseñarle a un niño a tener buenas costumbres de alimentación si a la hora de enfrentar la teoría con la práctica, en la práctica no existe ni siquiera un mendrugo de pan para alimentar a nuestros escolares? Quiero concluir diciéndoles, compañeros senadores, compañeras senadoras, que el Senado de la República, como una instancia del Estado mexicano, tiene que ser enfática en que los desayunos escolares tienen que llegar con carácter obligatorio a todos los escolares de nuestro país. Una política pública que no se han atrevido a impulsar desde el gobierno de Peña Nieto, y como están actuando, dudo mucho que lo hagan. Pero el Senado, reitero, tiene que parar el hambre que cabalga sin freno a lo largo y ancho del país en las escuelas, si realmente quieren que haya educación de calidad. Por su atención, muchas gracias, y por supuesto a favor del punto de acuerdo. Gracias, senador Fidel.